Un millonario es humillado en plena negociación, pero la empleada doméstica lo defiende con una habilidad inesperada. Fernando Ignacio. Salazar sentía que las manos le temblaban mientras intentaba conservar la compostura frente a tres ejecutivos que se reían abiertamente de su desconcierto. La reunión, que debía representar la salvación de su empresa construida durante 30 años, se había convertido en el momento más vergonzoso de su vida. Miren, muchachos, el viejito ni siquiera entiende mandarín y quiere cerrar negocios con China, se burló Álvaro Méndez, el más joven de los ejecutivos, provocando que los otros dos estallaran en carcajadas. Fernando Ignacio tragó saliva. A sus 65 años, había levantado un imperio exportador de café, pero la crisis económica y la competencia internacional lo tenían contra las cuerdas. Esa reunión en el penthouse del edificio más lujoso de Ciudad de México era quizás su última oportunidad, un contrato de 5 millones de pesos con importadores chinos. Papá, quizá lo mejor sea aceptar lo que ofrezcan, susurró Verónica, su hija de 35 años, abogada egresada de la UNAM. Estaba sentada junto a él, incómoda y preocupada. En un rincón, Clara Domínguez, de 25 años, servía café en silencio. Llevaba apenas 6 meses trabajando como empleada en la mansión de los Salazar. Sus ojos, sin embargo, no se perdían un solo detalle, especialmente los documentos dispersos sobre la mesa de cristal. «Señor Salazar», dijo Liang Chou, líder de los ejecutivos chinos, en un español cargado de acento. «El contrato es muy claro. Son términos estándar de exportación». Fernando miró los papeles repletos de caracteres chinos. Había contratado a un traductor, pero este se excusó a última hora alegando problemas familiares. Los ejecutivos mexicanos insistieron en que podían traducir a la perfección. «Es simple, don Fernando», dijo Roberto Silva, golpeando la mesa con las manos. «Usted entrega el café, ellos pagan. No tiene más ciencia». «Aún así, me gustaría entender cada cláusula», insistió Fernando Ignacio, pasándose la mano por su cabello canoso. Los tres mexicanos intercambiaron miradas de fastidio. Julián Torres el tercero rodó los ojos. «Con todo respeto, señor Salazar, pero está siendo demasiado desconfiado. Son socios de prestigio». Mientras seguía sirviendo café, Clara escuchaba atenta. Lo que nadie sospechaba era que ella había crecido en el barrio chino de Ciudad de México, criada por una familia que la adoptó cuando era niña. Hablaba mandarín con fluidez, además de cantonés y otros dialectos. Al acercarse a recoger unas tazas vacías, Clara logró echar un vistazo a los papeles, y su sangre se heló. Los caracteres revelaban algo totalmente distinto a lo que le estaban diciendo a Fernando. No era un contrato de exportación, era la cesión total de la empresa, incluidas todas las propiedades familiares. «Entonces, señor Salazar», apretó Álvaro con sonrisa cínica, «firmemos de una vez. Nuestro tiempo es valioso». La presión psicológica funcionaba. Fernando se sentía pequeño, como un hombre anticuado, incapaz de seguir el ritmo de los negocios modernos. Recordó los días en que cargaba sacos de café con sus propias manos y sintió que todo aquello se desmoronaba frente a él. «Papá, ¿me dejas revisarlo?», pidió Verónica, extendiendo la mano hacia los documentos. «No se preocupe, doctora», interrumpió Roberto arrebatando el contrato. «Esto es comercio exterior, no materia legal». Verónica se mordió los labios, herida en su orgullo, pero no quiso empeorar la tensión. Aún así, notó la incomodidad de los ejecutivos cada vez que alguien intentaba acercarse a las hojas. Clara entendió que debía actuar rápido. Fingió un tropiezo y derramó café sobre la mesa. «Ay, disculpen, qué torpe soy», exclamó mientras corría a limpiar. «Cuidado, muchacha», gritó Julián nervioso. «Esos papeles son importantes». Mientras fingía limpiar, Clara se inclinó hacia Fernando y susurró: «Señor, algo anda muy mal en esa traducción». «No firme nada», Fernando la miró sorprendido. Aquella empleada siempre había sido reservada y educada. ¿Por qué arriesgaría su trabajo para advertirle? «¿Qué quieres decir?», murmuró él. «Pida tiempo, invente una excusa». «Pero no firme», replicó Clara bajito, aún pasando el trapo. «¿Qué sucede aquí?», se levantó Álvaro impaciente. «Nada, solo un accidente con el café».
Pero ya saben que prefiero revisar todo con calma, respondió Fernando ganando segundos. ¿Puedo llevarme los documentos a casa esta noche? Imposible, exclamó Liang Chou. Tenemos vuelo mañana temprano. Es ahora o nunca. La presión aumentaba. Los ejecutivos hablaron de oportunidades únicas, de otros interesados. Incluso amenazaron veladamente con la reputación de Fernando. Verónica se inclinó hacia su padre. «Papá, ¿o tienes derecho a leer cada cláusula?» «Doctora», replicó Julián con desprecio, «esto no es derecho civil. Usted no entiende de comercio exterior». La tensión era insoportable. Clara sabía que debía revelar lo que había descubierto, pero aún no confiaba lo suficiente en la familia Salazar. Decidió esperar. En un descanso, fingió ir al baño y fotografió varias páginas con su viejo celular, modificado para grabar y registrar documentos, un hábito que había desarrollado tras malas experiencias pasadas. Al volver, escuchó a Liang Chou hablar en mandarín por teléfono. «Sí, el viejo está cayendo. Mañana la empresa será nuestra». Es demasiado orgulloso para admitir que no entiende nada. El corazón de Clara ardió de rabia. Recordó las veces que había sido engañada y usada, pero esta vez sería diferente. Fernando siempre la había tratado con respeto. Nunca la presionó, nunca le negó el pago, incluso permitió que llevara a su madre a comer los domingos. De vuelta a la mesa, Fernando se aclaró la garganta. «Señor Joe, ¿puedo pedir que mi hija revise un momento? Es abogada». «Claro, claro», respondió el chino, aunque su rostro mostraba irritación. «Pero no tenemos mucho tiempo». Verónica tomó los documentos, intentando descifrar algo. Y en ese momento, Clara supo que el destino de la familia Salazar dependía de ella. Sin hablar chino, Verónica detectó inconsistencias en el formato y los números. «Papá, aquí hay cifras que no coinciden con lo que dijeron», comentó, señalando un apartado. «Ah, son impuestos de aduanas». «Cosa técnica», respondió rápidamente Roberto Silva, pero Clara sabía que era mentira. Esos valores correspondían en realidad a propiedades que serían transferidas. Ya no podía quedarse callada. «Disculpen», dijo fingiendo sentirse mareada. «¿Puedo salir a tomar aire?» «Claro», respondió Fernando Ignacio, preocupado. «¿Te sientes bien?» «Solo un poco mareada», mintió Clara saliendo del salón. Necesitaba un plan. No podía revelar abiertamente que hablaba chino. Eso levantaría demasiadas preguntas sobre su pasado. Pero tampoco iba a quedarse mirando cómo destruían la vida de su jefe. En el pasillo, tomó su celular viejo y dejó un mensaje en mandarín, grabando su propia voz, mientras traducía los fragmentos más importantes del contrato. Al volver, buscó la oportunidad perfecta. «Señor Salazar, ¿podría prestarme su teléfono un momento? El mío se quedó sin batería y necesito llamar a mi mamá». «Por supuesto, Clara». Él le entregó el aparato sin sospechar. Ella rápidamente envió el audio de su teléfono al de él y borró el historial de llamadas. «Listo, gracias», dijo devolviéndolo. Unos minutos después, el móvil de Fernando sonó. «¿Aló?», contestó él. «No hay nadie en la línea, seguro es una broma», bufó Álvaro, impaciente. «Volvamos a lo nuestro. Un momento, hay un mensaje de voz», murmuró Fernando activando el altavoz. La voz de Clara en mandarín fluido llenó la sala, traduciendo las cláusulas reales del contrato. Había grabado todo deliberadamente para que Liang Chou entendiera que alguien había descubierto el fraude. El silencio fue absoluto. Chou palideció. Los tres ejecutivos mexicanos se miraron entre sí, nerviosos. «¿Quién es esta mujer?», preguntó Chou en chino, olvidando dónde estaba. «Acabas de hablar en mandarín», observó Verónica incrédula. «Creí que solo hablabas español. Yo, tartamudeó Chou. Fernando miró a Clara, que permanecía de pie en un rincón con la vista baja. «Clara, ¿entiendes chino?». Ella respiró profundo. Era el momento de dejar caer la máscara. «Sí, señor». «Y ellos están tratando de robarle todo. La bomba había estallado». «Esto es ridículo», gritó Roberto poniéndose de pie. «¿De verdad van a creerle a una empleada doméstica?», ironizó Julián Torres. «Una empleada que habla mandarín mejor de lo que ustedes traducen», replicó Verónica, comprendiendo por fin la gravedad. Joe intentó mantener la compostura, pero su voz temblaba. «Debe ser un malentendido». «No hay ningún malentendido», dijo Clara con firmeza. «El contrato estipula que el señor Salazar
No solo entrega la empresa, también su casa, sus vehículos, sus cuentas. Absolutamente todo. Estás loca, protestó Álvaro. ¿Cómo una empleada doméstica sabría leer contratos internacionales? Clara respiró hondo. Porque no soy únicamente una empleada. Soy licenciada en lenguas orientales por la UNAM. Fui traductora oficial durante 5 años. Antes de que algunas cosas se torcieran en mi vida, Fernando la miró con otros ojos. La joven discreta que limpiaba su casa, desde hacía medio año, resultaba ser una profesional de alto nivel. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque aprendí que es más seguro que la gente no sepa demasiado de mí. Pero no puedo quedarme callada viendo cómo lo engañan. Joe murmuró algo en mandarín a uno de sus socios, pero Clara lo interrumpió de inmediato. Está diciendo que quemen los documentos y finjan que nada ocurrió, trajo en voz alta. Mentira, gritó Joe. ¿Quieres que repita palabra por palabra lo que dijiste? Lo desafió Clara en un mandarín perfecto. El hombre se quedó en silencio. Verónica, que había estado grabando todo con su celular, levantó la voz. Papá, esto es un intento de estafa. Podemos demandarlos. Un momento, balbuceó Roberto, presa del pánico. Nosotros no sabíamos nada. Fueron los chinos los que trajeron el contrato. Mentira, replicó Clara. Los escuché hablar en el pasillo sobre cómo se repartirían la comisión. Lo hicieron convencidos de que yo no entendería. Los 3 hombres se enrojecieron de furia. Esa revelación los había dejado completamente expuestos. Fernando sentía una mezcla de ira y gratitud, ira por el engaño. Gratitud porque Clara había arriesgado todo por él. Nos vamos, dijo Joe recogiendo los papeles. Está claro que no habrá acuerdo. No tan rápido, intervino Verónica. El intento de fraude es un delito. Voy a llamar a la policía. No, exclamó Clara sorprendiendo a todos. Por favor, no llamen a la policía. ¿Qué? Preguntó Verónica. Intentaron quitarle todo a mi padre. Lo sé, respondió Clara bajando la vista. Pero yo tengo problemas con la policía. No puedo explicarlo ahora. Solo les pido que busquen otra salida. Fernando comprendió que había mucho más en el pasado de Clara de lo que ella estaba dispuesta a revelar. Pero también sabía que ella había salvado su vida, su casa y su empresa. Si no quería involucrar a las autoridades, él lo respetaría. Está bien, dijo con calma, pero quiero que desaparezcan. Si descubro que intentan esto con alguien más, entonces sí los denunciaré. Los 4 hombres salieron de la sala. En la puerta, Joe se volvió hacia Clara. No sabes con quién te estás metiendo. Muchacha, y tú no sabes quién soy yo realmente, contestó ella sin miedo. En los días siguientes, Fernando canceló todos los contratos pendientes y ordenó una auditoría completa. Su confianza en casi todos había desaparecido, excepto en Clara. Una mañana, mientras ella limpiaba la sala como siempre, él se acercó. ¿Tienes un momento, Clara? Claro, señor. Quiero hacerte 2 propuestas. La primera, deja de trabajar como empleada doméstica. Quiero contratarte como traductora oficial y asesora personal. Señor, no estoy segura de... Te pagaré el doble de lo que ganas ahora, con contrato en regla, y puedes traer a tu madre a vivir aquí si lo deseas. Hay espacio de sobra. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Durante años había ocultado su preparación, trabajando en silencio, cargando con errores del pasado. Jamás pensó que alguien la valoraría así. ¿Y la segunda propuesta? Preguntó con voz entrecortada. Que me ayudes a encontrar a otros como tú, profesionales invisibles que nadie mira. Quiero formar un equipo de talentos ocultos, gente brillante que el sistema dejó atrás. Clara no pudo responder con palabras, solo asintió, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Esa misma noche, cuando se disponía a dormir, alguien golpeó la puerta trasera de la casa. Clara abrió y encontró un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía de su madre saliendo del mercado y una nota escrita en mandarín. Sabemos dónde vive. No te metas en nuestros asuntos. La sangre de Clara se congeló. Lianshu había dado un paso más y no actuaba solo. Ella entendió que al exponerlos había encendido una mecha peligrosa, pero también comprendió algo nuevo. Ya no estaba sola. Tenía aliados. Esta vez no pensaba huir. 2 semanas más tarde,
Un reportaje estremecía al país con el título «Red millonaria de fraudes desmantelada por empleada doméstica políglota». El impacto fue inmediato. 3 días después, Carlos, su hermano, era liberado cuando salieron a la luz las irregularidades en su proceso. Clara lo esperaba frente a la prisión. «Hermana», dijo él corriendo a abrazarla, «sabía que no me habías abandonado». «Jamás lo haría», respondió ella, llorando de emoción. Pero la historia guardaba todavía una última revelación. En el juicio de Liang Chou se descubrió que no era solo un estafador cualquiera. Era hijo de un poderoso empresario chino, y su esquema estaba diseñado para eliminar competidores mexicanos en el mercado de exportación. No era un fraude aislado, explicó el fiscal. Era una operación con tintes políticos y económicos, destinada a destruir empresas mexicanas y abrir espacio a corporaciones extranjeras. Fernando Ignacio quedó atónito. Había sido un objetivo no por azar, sino porque su compañía representaba un obstáculo real a esos planes. «Tu empresa es una de las mayores exportadoras de café independiente», le explicó Clara. Necesitaban sacarla del camino. Con Chou y sus cómplices condenados, Clara pudo finalmente reconstruir su vida. Fernando Ignacio le propuso algo inesperado. «Quiero que seas mi socia en la empresa, no solo porque nos salvaste, sino porque tienes la visión para llevar esto más lejos». Clara aceptó, pero puso una condición. Parte de las ganancias deben ir a un fondo para ayudar a otras víctimas de fraude comercial. «No quiero que nadie más viva lo que yo viví». Así nació Salazar Ling, una compañía que pronto se volvió un referente, reconocida no solo por la calidad de su producto, sino por su ética. Clara creó un departamento especializado en detectar fraudes y ofreció consultoría gratuita a pequeñas empresas vulnerables. «Es irónico», decía Verónica, ahora socia de Clara en un despacho legal enfocado en delitos financieros. «Intentaron destruirte y terminaron creando a la persona más preparada para enfrentarlos». Carlos, ya graduado de ingeniero, se unió a la empresa desarrollando sistemas digitales de seguridad para proteger documentos contra fraudes. La señora Wu, madre adoptiva de Clara, se volvió una figura querida dentro de la empresa, enseñando mandarín a los empleados interesados en negocios internacionales. «Siempre supe que mi niña era especial», decía con orgullo. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió en Fernando Ignacio. El hombre que casi lo pierde todo por orgullo, aprendió a valorar más allá de los títulos o la riqueza. «Clara me enseñó que la lealtad y la inteligencia no dependen de un salario ni de una posición social», declaró en una entrevista, después de que su compañía fuera elegida como la más ética del año. 2 años después de desmantelar el esquema, Clara fue invitada a hablar en una conferencia internacional sobre seguridad en los negocios. «Aprendí que la mejor defensa contra el fraude no son sistemas sofisticados ni contratos llenos de cláusulas», dijo ante cientos de empresarios. «Es la humildad de reconocer cuando no entendemos algo y la sabiduría de confiar en las personas correctas». Entre el público, Fernando la miraba con orgullo. La empleada discreta que había contratado se había convertido en una de las consultoras más respetadas del país. Al finalizar, un joven empresario se le acercó. «Señora Ling, estoy enfrentando problemas similares. ¿Podría ayudarme?». Clara reconoció en su rostro la misma desesperación que un día había visto en Fernando Ignacio. Sonrió y respondió: «Claro, para eso estoy aquí». La vida le había mostrado que los peores momentos podían transformarse en las mayores oportunidades siempre que uno tuviera el valor de tomar la decisión correcta en el instante preciso. Y mientras extendía su mano para ayudar a otra víctima de fraude, pensó en cómo un simple accidente, un café derramado, había cambiado no solo su destino, sino el de muchas otras personas, porque a veces la mejor venganza no es destruir, sino hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Al final, Fernando Ignacio no solo había salvado su empresa, había ganado una familia extendida y descubierto que la verdadera riqueza está en las personas que elegimos tener a nuestro lado. Y Clara, finalmente,
Había encontrado un lugar donde podía usar sus talentos no para sobrevivir, sino para proteger. La empleada había salvado al millonario, pero en el proceso, él también la había salvado a ella. Esta historia nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en el dinero, ni en el poder, ni en los títulos, sino en el valor de hacer lo correcto, incluso cuando el precio es alto. Clara arriesgó todo por defender la verdad, y en ese acto descubrió que la justicia no siempre necesita grandes armas, sino corazones firmes. Hoy más que nunca, el mundo necesita personas dispuestas a alzar la voz contra el engaño, a proteger a quienes no pueden hacerlo y a construir con ética cuando otros solo buscan destruir. No subestimes el poder de tus decisiones. Un solo acto de valentía puede cambiar tu vida, y la de muchos más. La mejor venganza contra la injusticia no es el odio, sino transformar el dolor en propósito y demostrar que la honestidad siempre será más fuerte que cualquier fraude.